Hoy hablaremos de SECAN, una plataforma open source para la gestión de datos abiertos a través de un caso de uso real por parte de nuestros colegas del BID, quienes nos contarán cómo ha sido su experiencia adaptando SECAN para la implementación de la última versión del portal de datos abiertos del BID en data.iadb.org. Hoy escucharemos sobre las decisiones técnicas que tomaron y qué aprendizajes surgieron en el camino. Para las personas que siguen los eventos de la red, recordarán que tuvimos un webinar anterior con el equipo de SECAN de la Open Knowledge Foundation. Luego de este webinar pueden ir a revisar la grabación de este taller a nuestro playlist de YouTube, ya que junto a este webinar se complementan muy bien. Pero antes de comenzar, quiero presentarles a quienes nos acompañarán como ponentes el día de hoy. Fabiola Di Bartolo es especialista en conocimiento y aprendizaje en el BID. Está a cargo de la gestión de datos y metadatos, así como de las plataformas tecnológicas de la Biblioteca Felipe Herrera. Está dentro de la división de conocimiento y aprendizaje. Su experiencia incluye calidad de datos, ciencia de datos, visualización, analytics e inteligencia de negocios. Fabiola es ingeniera en computación y tiene una maestría en ciencias de la computación por la Universidad Simón Bolívar. Así como, hola Fabiola, Maricielo Pariana Bernaola es responsable del desarrollo web y del control de calidad en las plataformas tecnológicas de la Biblioteca Felipe Herrera, dentro de la división de conocimiento del BID. Su trayectoria abarca el desarrollo de componentes web funcionales, accesibles y responsivos, así como la automatización de procesos y pruebas de calidad en proyectos digitales. Maricielo es tester certificada por el ISTQB, desarrolladora web egresada de laboratoria, y cuenta con una especialización en gestión de la calidad por la Universidad Agraria La Molina. Emelyn Batres es ingeniera de datos en el BID, apasionada por la gestión, arquitectura y automatización de datos en la nube. Tiene formación en ciencias de la computación y una maestría en dirección de empresas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En el BID lidera iniciativas clave relacionadas con datos abiertos, consumo organizacional y optimización de procesos utilizando tecnologías como AWS. Su enfoque se centra en generar valor a partir de los datos mediante soluciones innovadoras en la nube. Y finalmente, Brandon Mora trabaja en la división de conocimiento del BID, ha sido parte del Departamento de Evaluación de Impacto del Banco Mundial y de la Oficina de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Educación en el Perú. Es economista por la Universidad Andina de Cusco, tiene una maestría en Ciencia de Datos por la Universidad de Michigan y una especialización en Datos, Economía y Políticas de Desarrollo por el MIT. Ahora, para dar inicio formalmente a este evento, le doy la palabra a Brandon, quien nos ofrecerá unas palabras de apertura. Adelante y bienvenido, Brandon. Ok, una historia de implementación open source. Hoy día vamos a hablar de 5 distintos temas, iniciando con una introducción acerca de qué es el catálogo de datos y del equipo. Luego vamos a indagar un poco en qué es SICAN. Vamos a hablar un montón sobre nuestra implementación, un ejemplo práctico con la demostración del catálogo de datos, un par de recomendaciones y lecciones aprendidas y vamos a finalizar con preguntas que hayan acerca de la implementación. Primero, conozcan al equipo de datos abiertos. Esta iniciativa fue liderada por la División de Conocimiento y también por el Departamento de Tecnología del Banco Interamericano. Y el objetivo más que todo era mejorar el acceso, la interoperabilidad y la sostenibilidad de nuestros datos. Pero antes de entrar en la parte técnica, quería detenerme en por qué creemos que el conocimiento abierto es esencial. Primero, creemos que el conocimiento abierto debe ser accesible para todos, sin ninguna barrera tecnológica, legal o económica. También el conocimiento debe poder ser utilizado y modificado por otros, siempre respetando los derechos de autor. Y también creemos que el acceso libre al conocimiento es considerado fundamental para impulsar la innovación y el desarrollo social en el mundo y en América Latina. Nosotros ayudamos a esto a través del catálogo de datos abiertos del banco. El catálogo de datos abiertos
proporciona acceso público a conjuntos de datos clave. Estos conjuntos de datos pueden incluir indicadores macroeconómicos, indicadores sociales, pobreza, salud, educación, entre otros. El catálogo de datos está enfocado en estudiantes, investigadores, formuladores de políticas o profesionales del desarrollo que necesitan acceso a conjuntos de datos completos para tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Cómo el catálogo de datos abiertos contribuye al conocimiento abierto? Primero, porque el acceso es gratuito a través de este catálogo. Cualquier persona puede entrar al catálogo, buscar un indicador, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, el nivel de pobreza, el nivel de educación en un país en particular y descargar esta información. También la reutilización es importante para nosotros. En el catálogo incluimos licencias Creative Commons para el reuso gratis de cualquier información que puedas encontrar ahí. Y finalmente también brindamos datasets de alta calidad que creemos que fomentan la medición y el desarrollo económico social. Pero no es solo eso, queríamos ir más allá. Queríamos también establecer estándares de datos y metadatos internacionales, poder asegurarnos de que hay interoperabilidad con la web y con otros recursos de datos externos, y también agregar identificadores persistentes persistentes que permitan hacer a estos recursos disponibles en el tiempo. Por eso es que nosotros hemos remodernizado nuestro catálogo con esta herramienta open source llamada SICAN. Ahora los voy a dejar con Fabiola, quien les presentará una introducción a la plataforma open source que utilizamos para transformar el catálogo. Gracias, Brandon. Bueno, SICAN fue desarrollado por Open Knowledge Foundation. Es una plataforma de gestión de datos que permite crear portales de datos abiertos para publicar y compartir datos en línea. Y no solo permite crear estos portales, pero también permite almacenar conjuntos de datos estructurados y no estructurados, organizarlos con su metadata asociada, y también ofrece el catálogo que facilita la búsqueda y distribución de estos conjuntos de datos. Pero además, SICAN es de código abierto, entonces lo soporta una gran comunidad que promueve y crea nuevas versiones, extensiones, etc. Por otro lado, es altamente personalizable, ya que su arquitectura soporta distintas extensiones. Entonces, tú puedes escoger, según las funcionalidades que quieres tener en tu portal de datos, cuáles son esas extensiones que quieres instalar o configurar en SICAN. Y si no existe alguna extensión, puedes crear la tuya y además publicarla para que la comunidad la pueda utilizar también. Por otro lado, provee un gran conjunto de APIs que son bastante robustas y sólidas, que permiten no solo la gestión del portal de datos, permite la publicación de un conjunto de datos, la modificación, creación, actualización de los conjuntos de datos, y que eso es sumamente importante para todo el tema de integraciones, pero también para los usuarios externos, para el consumo de la data y la metadata en diversos formatos, CSV, JSON, RDF, etc. Además, SICAN en el 2023 fue reconocido como un bien público digital porque contribuye a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda de las Naciones Unidas. Y esto es porque, como SICAN permite publicar conjuntos de datos, permite diseminar el conocimiento, democratizarlo, y a la vez que promueve entonces la transparencia de las organizaciones que publican estos datos y ayuda a la sociedad a la toma de decisiones informadas. SICAN además ha sido adoptado en América Latina y en el mundo. Impulsa cientos de portales de datos en todo el mundo, más de 100 portales en América Latina, según DataShades, y más que todo lo utilizan gobiernos nacionales, regionales, municipales, sobre datos oficiales. También lo utilizan compañías y organizaciones internacionales. Los gobiernos que lo utilizan, tenemos ejemplos de Estados Unidos, de Canadá,
de Chile, de México, de Brasil, de Colombia, de Guatemala. También lo utiliza España, Alemania, Dinamarca, entre otros países. Y de los organismos internacionales, lo utilizan agencias de las Naciones Unidas, la Unión Europea y ahora nosotros en el BIC. Y ahora, bueno, les voy a contar un poco de nuestro proceso de implementación. Este proceso se llevó a cabo con 5 fases. La primera fase fue la fase de diseño. En esta fase tuvimos 2 equipos externos, el equipo de diseño que se encargó de toda la parte del diseño de las funcionalidades, de los servicios, de cómo queríamos que se viera, y un equipo de estandarización de datos que nos ayudó a crear la metadata, sí, la metadata que íbamos a utilizar, ¿no? El estándar de metadata. Y por otro lado estuvo el equipo de datos abiertos que iniciamos con 3 personas, ¿no? Posteriormente pasamos a la fase de preparación, que también duró 4 meses. Aquí estuvieron involucrados otros equipos, el equipo de estandarización de datos, que también continuó, y el equipo de SEO, que nos ayudó a optimizar, a tener como los lineamientos para optimizar nuestra plataforma según los motores de búsqueda. Y empezamos a ampliar ya el equipo de datos abiertos. Posteriormente, continuamos con la fase de implementación. En esta fase ya teníamos equipos de implementación que estaban llevando a cabo toda la implementación basado en todo lo que hicimos en el diseño y la preparación. Esta fase duró 4 meses y también estuvieron involucrados equipos de tecnología del BIM. Posteriormente, tuvimos la fase de prueba, que esa duró 1 mes. Igual nos acompañó el equipo de SEO, también de datos abiertos, que estuvo siempre probando y llevando a cabo todas las pruebas. Y por supuesto el equipo de implementación que estaba con cada una de las fallas conseguidas, pues estaba resolviendo todas estas fallas para que pudiéramos hacer el lanzamiento. El lanzamiento, el despliegue se hizo, tomó 2 semanas. Se hizo un checklist de todas las actividades que había que hacer, se coordinó muy bien y pues teníamos que coordinar con distintos equipos dentro y fuera del banco para llevarlo a cabo y finalmente lo lanzamos en abril de este año. Ahora los dejo con mi compañera Maricielo, que les va a hablar sobre el diseño y la preparación. Hola a todos, gracias Fabi. Sí, muy bueno, nuestro proyecto desde un inicio siempre estuvo enfocado en Human Centered Design, que es básicamente eh, enfocarnos o preocuparnos siempre por lo que el usuario siente, cómo se comporta, ¿no? Nuestros usuarios finales. Entonces, para ello, por ejemplo, hemos elegido diferentes perfiles de usuario, sean, por ejemplo, analistas de datos, investigadores, especialistas, profesores de universidades o también personas que están dentro de organizaciones internacionales. Y entre otros perfiles más, ¿no? Pero ellos fueron los principales que consideramos para el diseño. Así también hubo un total de 32 entrevistas, 22 fueron para la investigación inicial con este enfoque y 10 para recibir ya feedback del diseño o de la prueba de concepto inicial que se obtuvo. Asimismo, se descubrió que las principales necesidades para un portal de un catálogo de datos era el de buscar y explorar datos fácilmente, el de acceder y reutilizar la data, eso quiere decir sea con descargas, APIs, ¿no? O dashboards. Y también es muy importante que confíen en la calidad. Es por eso que también desde el inicio nos enfocamos en estándares, metadata, porque también era una necesidad por parte de nuestros usuarios finales. Bueno, como resultado de ello, para el catálogo de datos hubieron 4 prototipos principales, los cuales se validaron con usuarios reales y en realidad fue un proceso iterativo, ¿no? Constante feedback, constante mejora en todo el proceso. Y bueno, también se aplicaron muchas pruebas de usabilidad en esa etapa. Y bueno, en la imagen pueden ver también todo el proceso que se llevó a cabo con los usuarios en la plataforma Miro. Y bueno, este Human Centered Design, este enfoque en los usuarios, ¿no?
en las personas se utilizó tanto para desarrollar el catálogo de datos que es accesible a todo el público, como también a nuestro flujo de publicación, y también nos ayudó a la definición de nuestros servicios para el personal del BID, ¿no? Que publique los datasets. Entonces, uno de estos servicios es, por ejemplo, el apoyo en la publicación de datos, que quiere decir que nosotros vamos a dar soporte en lo que es la limpieza, anonimización, la adición o ayuda en cuanto a su diccionario y los metadatos. También otro punto importante de nuestros servicios es el de la verificación y publicación de los paquetes de replicación. Muchas veces el código o sea, era necesario verificar que realmente ese código funcione, ¿no? Y ejecute su objetivo. Adicionalmente, también brindar soporte técnico, como la integración de ATL, APIs, y visualización y dashboards. También hemos creado ciertas guías, ¿no? Y también parte de ellos también realizar un acompañamiento personalizado para nuestros equipos internos. Y bueno, a la imagen derecha pueden ver como lo tenemos en SharePoint, ¿no? Porque es para colaboradores del BID, todas las guías y los servicios que nosotros también vamos a dar soporte a los equipos de la organización. Siguiente, por favor. Ok. Como parte también de querer conocer cómo nuestros usuarios interactúan, o sea, sus necesidades, ¿no? Realizamos una encuesta el año pasado, ¿no? La cual la pueden encontrar en el blog abierto al público, ¿no? Y se llama Encuestas Datos Abiertos. En esta encuesta obtuvimos algunos insights importantes, ¿no? Como por ejemplo, hubo un total de 741 encuestados, la mayoría de Latinoamérica. El 89% de estos encuestados, pues obviamente depende mucho del análisis de datos, está dentro del mundo de data. En cuanto a los formatos preferidos, están Excel, CSV, XML, Shapefiles y Stata. En cuanto a los métodos de extracción más común son el manual, el de APIs y el de ATL. Y en cuanto a los temas más demandados, se descubrió que son los de economía, educación y desarrollo social. Siguiente, por favor. En cuanto a ok. Ya esta es la segunda fase. La primera era el diseño, ahora pasamos a la fase de preparación. En esta fase empezamos y tomamos como un punto crítico la armonización de datos y que estos datasets se alineen al estándar DICAT. Entonces, para ello se logró hacer una transformación de más de 200 datasets, ya a los cuales pues, se realiza una limpieza de datos, una reestructuración, ¿no? Para que haya una mejor relación, normalización de caracteres, ¿no? Y una estructuración tabular de filas y columnas para un mayor orden. Así también se incorporó a varios de ellos los diccionarios de datos, algunos ya los tenían, pero faltaba refinar, ¿no? Y colocar la descripción de cada variable, ¿no? Y todo ello para mejorar la comprensión y reutilización de estos datasets. Otro punto importante, como les mencionamos antes, es que la metadata que ya teníamos de los datasets se ajustaron o se alinearon al estándar DICAT. DICAT, pues, es un vocabulario, ¿no? Para catálogo de datos, y esto permite que haya interoperabilidad entre catálogos de datos. Por eso que le hemos tomado en cuenta desde el inicio. Siguiente, por favor. Ok. Y bueno, dentro de nuestro proceso, tuvimos que analizar y evaluar diferentes plataformas de datos. Entre las principales, como figura en la imagen, están CICAN, DICAN, Dataverse, DataHub, Comporta.js y Socrata. Pues de los cuales resultó ganadora, o que mejor dicho, que se alinea mejor a nuestros requerimientos o necesidades, es CICAN. Para ello consideramos puntos importantes, como por ejemplo integraciones. Dentro de integraciones consideramos que, por ejemplo, que haya un vínculo entre los datasets y otros productos de conocimientos que tenemos, como por ejemplo publicaciones o código. Eso es algo muy esencial para nosotros.
También que hay una integración con una plataforma que usamos, que es Pulpari, donde tenemos la información de autores, regiones, países, también eso consideramos, entre otros más. También consideramos como punto importante el almacenamiento y hosting. Si, por ejemplo, iba a ser gestionado por nosotros o iba a haber un almacenamiento externo. Consideramos la metadata como punto importante, porque como les mencioné, queremos que se alinee al estándar DICAT, mm, al menos con los campos obligatorios, ¿no? Pero idealmente que pueda estar alineado con los demás campos. También consideramos importante el flujo de publicación de estos, que si nos permitía, por ejemplo, crear automáticamente los DOIs. Los DOIs son identificadores únicos y persistentes, ¿no? Para productos de conocimiento, objetos digitales, ¿no? Monografías, tesis, publicaciones. También consideramos dentro de esa etapa, dentro de esa característica, que haya un correcto tracking de calidad de los datasets, así como también la validación de su metadata, entre otros más. Y en cuanto al catálogo de datos, consideramos importante también que haya un versionamiento, que la plataforma nos permita versionar los diferentes archivos de los datasets, así como también que las citaciones se puedan exportar en diferentes formatos, como Zotero, Mendeley, ¿no? Todos ellos. Y que también pues incluya el diccionario del dataset. Y finalmente, en cuanto a la interfaz de usuario, también es importante para nosotros que pueda ser customizable, ¿no? Personalizarlo, acorde a las necesidades del usuario que habíamos ya explorado anteriormente. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto, para nosotros es muy importante también, aparte de que el catálogo de datos sea funcional y cumpla con las necesidades del usuario, que también sea fácilmente buscable para ellos, ¿no? O sea, si ponemos catálogo de datos, que aparezca en las primeras búsquedas, ¿no? El catálogo de datos abiertos del BID. Para ello, era esencial hacer una auditoría SEO con la plataforma anterior que teníamos. Para ello se consideró estos puntos importantes, por ejemplo, como el SEO técnico, que quiere decir que no hayan, por ejemplo, páginas que arrojen 404 o que no hayan redirecciones erradas, entre otros más. También es importante considerar lo de Google Search Console para que nuestro mapa del sitio, nuestro sitemap, em, esté ubicado ahí, o sea, y pueda Google rastrearnos e indexarnos. Asimismo, también la calidad del sitio web. Por ejemplo, no debe tener páginas que demoren en cargar, que no tengan contenido principal, ¿no? Entre otros. En cuanto al SEO de mobile, es un punto también importante, por ejemplo, de que sea mobile friendly para los usuarios, que también el contenido pueda ser renderizado, indexado en mobile, ¿no? Em, Entre otros. Y en cuanto a los meta tags, también es importante tener estas etiquetas, por ejemplo, una es de viewport para mobile, otra también es que la etiqueta del título debe ser única, entre otras más. Y acá hay un tema importante, el de JavaScript SEO, que, por ejemplo, hay muchas plataformas que utilizan JavaScript y genera contenido dinámico. Esto quiere decir que muchas veces necesita correrse ese código de JavaScript para que recién se muestre, digamos, el contenido de HTML. Y eso hace que no se pueda, que los bots de Google no puedan rastrearlos e indexarlos, ¿no? Entonces es importante, se recomienda en general trabajar con contenido pre-renderizado, ¿no? O renderizado desde el lado del servidor, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con JavaScript para que no afecte al SEO. Eso es. Entonces, gracias a esa auditoría tuvimos cierto feedback, ¿no? Como ven, hay bastante feedback. Y esto lo tuvimos en cuenta para la implementación actual con Zika. Siguiente, por favor. Ok. También el año pasado fuimos miembros de DataSite. DataSet es una organización en la cual nosotros podemos registrar nuestros DOI. Como les dije, el DOI es un identificador único y persistente, donde podemos registrar la metadata del producto de conocimiento, en este caso datasets. Así cambie la URL o haya modificaciones, eso se va a mantener en el tiempo. Así también sirve para citar. Pero entonces que no queríamos, digamos, registrarlos de forma manual. Por eso también desarrollamos ciertos scripts.
Por ejemplo, este script permite crear o actualizar la metadata de los DOI, nos permite elegir si es en el entorno de test o producción, elegir los eventos, si es público, si es registrado, borrador. Asimismo, también se puede registrar la metadata básica, como también adicionales como el ORCID, ROR, ¿no? ORCID es un identificador para investigadores, ¿no? ROR para organizaciones, instituciones académicas, ¿no? Entonces, todo este script nos permitió poder migrar 60 datasets que teníamos en otra organización, ¿no? Como dataset que es Crossref, ¿no? Entonces, lo pudimos lograr gracias de forma automatizada de esta forma. Pero nosotros queríamos ir más allá, lo que nosotros queremos es que cuando nosotros publiquemos un dataset, ya se crea de forma automática el DOI. Esa es la integración que justamente nos va a proporcionar la implementación con SICAM más adelante. No usar scripts, sino que ya sea de forma mucho, mucho más automatizada. Siguiente, por favor. Ok, y hubo un tiempo en donde tuvimos que implementar un sitio web provisional mientras estábamos desarrollando la implementación con SICAM. Para ello, este sitio web, este catálogo de datos provisional, tuvo una duración de 5 meses en producción en vivo y lo realizamos con Angular, en el cual utilizamos TypeScript, HTML, JavaScript y CSS. Y bueno, esta plataforma se asemeja mucho a la plataforma actual que tenemos con SICAM, ¿no? Y eso también nos sirvió para poder identificar ciertas oportunidades de mejora o cómo los usuarios interactúan, ¿no? Nos ayudó de bastantes maneras este sitio web. Siguiente, por favor. Para Emily. Bien, ahora exploremos la implementación del catálogo de datos abiertos en el BID, utilizando SICA. El objetivo principal de nuestra implementación siempre fue mejorar la accesibilidad, mejorar la usabilidad de los datos, convertirnos en ese banco de conocimiento en América Latina que nos permitiera posicionarnos como ese banco de conocimiento que nos ayuda a cumplir la misión de nuestra institución. Enfocamos nuestros esfuerzos en que los datos fueran accesibles, como veníamos escuchando, a que todos nuestros datos cumplieran los estándares internacionales de datos abiertos, que la metadata estuviera alineada y estandarizada, y adicionalmente de que cumpliera todos esos estándares, lo que buscábamos era que este consumo y este intercambio de datos, ¿cómo podíamos facilitarlo? ¿Sí? Hicimos el análisis de las tecnologías, elegimos SICAM por ser la más robusta, la que nos iba a permitir hacer personalizaciones de manera que pudiéramos adaptarlas a todas las necesidades que como institución teníamos. Para la implementación, optamos por hacer una implementación híbrida que nos permitía tener un proveedor que ofreciera SICAM como un software as a service, y esto lo elegimos así por razones estratégicas. Eso nos iba a permitir enfocarnos en implementar la plataforma, pero enfocarnos nuestros esfuerzos en mejorar ese impacto, en desarrollar un mejor catálogo sectorial con todo el conocimiento que teníamos. Invertir nuestro tiempo en eso para que pudiera el proveedor ayudarnos a garantizar estar siempre alineado con las mejores prácticas, tener las actualizaciones del core de manera más eficiente y tener siempre una plataforma más extendible, más ágil, priorizando nuestro impacto en la eficiencia y no en construir una plataforma desde cero. Siguiente, por favor. A través de toda nuestra etapa de implementación, tuvimos diferentes fases. Como les comentaba, dado que teníamos o decidimos una implementación híbrida, teníamos algunos requisitos o algunas comunicaciones que teníamos que setear, ¿sí? Tenemos que hacer una integración de nuestra arquitectura o de nuestra infraestructura con la infraestructura en donde íbamos a alojar este servicio, ¿sí? Y teníamos que garantizar toda la comunicación, toda la conectividad en cuanto a la autenticación, la seguridad
Y todo eso lo fuimos haciendo en paralelo. La primera configuración que hicimos fue una instalación básica, una instalación vanilla de SICAN como tal, y fuimos mejorándole, ¿sí? Fuimos instalando, fuimos pidiendo que se instalara diferentes extensiones para irla adaptando a nuestras necesidades. Posteriormente, estas personalizaciones fuimos también de la mano trabajando con todo, con la implementación de todo el diseño que ya se había venido trabajando para que pudiera tener de base todo lo que ya habíamos venido construyendo y que hemos venido escuchando, ¿sí? Después de toda la configuración, de toda la integración, la comunicación, la configuración que tuvimos que hacer, definimos cómo queríamos que luciera nuestro catálogo a nivel de organización, a nivel de campos personalizados de metadata, y migramos los datasets que ya estaban estandarizados a esa nueva plataforma. Acá nos fuimos dando cuenta de diferentes cosas. Nos fuimos dando cuenta que teníamos datasets demasiado grandes a la hora de migrar, y es por eso que tuvimos que hacer diferentes optimizaciones. Esto también vino a ayudar al core de SICAN como tal, porque ante la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos, estas APIs tuvieron que ser mejoradas. Siguiente, por favor. Perdón. También en la visibilidad ya habíamos hecho una auditoría del SEO, ¿sí? Y acá fuimos validando qué es lo que estábamos cumpliendo a partir de esa auditoría, qué es lo que necesitábamos ir robusteciendo. Hicimos la configuración de Google Analytics y Bing. Hoy sí, siguiente, por favor. En las etapas siempre de la implementación, nos encontramos con diferentes beneficios y diferentes desafíos. En los beneficios, pues mejoramos la accesibilidad de los datos, la colaboración y la reutilización de estos. Ayudamos a investigadores, y no solo a investigadores o personas técnicas, sino a diferentes tipos de personas, ¿sí? De la región. Estamos compartiendo el conocimiento que como institución generamos, lo estamos compartiendo con el mundo, y estamos teniendo una solución que nos permite ser escalables, que tenga compatibilidad con nuevas tecnologías, porque estamos en mejora continua, ¿sí? De los desafíos que tuvimos que superar, fue la integración con los sistemas existentes. Como ya escuchábamos, tenemos un sistema con el cual manejamos la taxonomía. Tuvimos un reto muy grande que superar con los volúmenes o con los datasets que eran de grandes volúmenes de datos. Adicionalmente, estándares de seguridad que teníamos que cumplir, manejo de dependencia con usuarios internos. Es por eso que, como mencionaba Mari, tuvimos un sitio provisional para manejar estas dependencias. Y como en todo cambio de sistema, la adaptación al cambio, la adaptación a esa nueva tecnología. Siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas que fuimos realizando, quiero resaltar un aspecto clave que manejamos, y fue la participación activa de nuestros usuarios. Para asegurar el éxito de todo lo que habíamos venido preparando, de todo lo que estábamos implementando, realizamos una serie de sesiones de demostración y de prueba con nuestros usuarios, de tal manera que ellos los sentábamos ante nuestro portal de datos abiertos y analizábamos cómo ellos interactuaban. Con esto estábamos analizando la usabilidad, si estaba teniendo una aceptación, si ellos notaban una mejora en la calidad, y si les ayudaba a resolver sus problemas. Adicionalmente, a partir de esto recibimos bastante retroalimentación, y nos ayudó a que esta herramienta pudiera seguir
robusteciéndose, nos ayudó a que a la hora de saliera con la mejor experiencia de usuario y todo esto fue resultado de las sesiones colaborativas que tuvimos gracias a la participación de estos usuarios. Ahora ya teníamos toda la configuración, toda la comunicación, todo el testeo, todas las mejoras y estábamos listos para el despliegue. El despliegue fue bastante transparente porque una vez como ya teníamos los ambientes, fue de definir los certificados y de hacer el cambio de nuestro dominio. Dado que fue una solución híbrida, hubo una orquestación entre los equipos, tanto de los externos e internos que tuvimos que hacer para que estuviéramos todos alineados y generar el menor impacto en la disponibilidad de lo que estábamos exponiendo al mundo. Los dejo con mi compañero Brandon para que podamos ver una demostración. Muchas gracias, Emily. Yo voy a aprovechar a hacer una pregunta que tenemos aquí en el chat que está súper interesante, ya que se refiere más a a esta transición que los usuarios finalmente tuvieron que adaptarse hacia la nueva plataforma. Entonces tengo una pregunta son bastantes preguntas juntas, pero voy a tratar de resumirla. Nos preguntan si tuvieron que definir estándares internos y procedimientos para la publicación que sean nuevos o diferentes o muy diferentes para la actualización de los datasets y em, si cómo hicieron para, digamos, para que el usuario em, tuviera que recibir esta información, si hubo alguna clase de onboarding en en estos procesos, si hubo acompañamiento o si es lo que se espera hacia el futuro y, y en qué etapa lo hicieron, ¿no? Que si ya lo hicieron o si es algo del futuro hacia adelante. Sí, puedo contestar sobre la primera pregunta. Sí hubo un cambio en la forma de publicación de datos. Tuvimos que hacer unas actualizaciones a la política interna del banco para facilitar la publicación de nuevos conjuntos de datos, porque anteriormente se requerían un par de requerimientos que considerábamos que limitaban la facilidad de publicación. Entonces, hicimos toda una revisión de la política para asegurarnos de que para un usuario interno sea sencillo y accesible poder publicar un conjunto de datos. Eso fue una mejora. Acompañado a ese cambio en la política de datos, también pensamos en modernizar el flujo de publicación interno que se utilizaba. Esto en realidad es una fase 2 del proyecto y a futuro estamos haciendo las coordinaciones para que la política se vea reflejada en un nuevo flujo de publicación que esté más automatizado y que haga más sencilla la publicación de nuevos conjuntos de datos. La Genial. la segunda pregunta, si me puedes repetir, por favor. Yes. Creo que ya le contestaste porque era cuándo se iba a hacer esto, ¿no? Entonces Ok. es un siguiente paso. Para Eh, complementar sí, lo que dice Brando, también en la fase de inicio, cuando estábamos en el diseño, sí que recopilamos bastante feedback de los sectores, de los investigadores, de lo complicado que era publicar datos abiertos, ¿no? Entonces, todo ese feedback al final nos ayudó a crear estos servicios, ¿no? Que finalmente los vamos a poder implementar en esta siguiente fase cuando tengamos ya el flujo de publicación automatizado, donde la misma unidad de negocio puede hacer su publicación de su conjunto de datos y pasar por estas fases de aprobaciones hasta que finalmente llega al portal de datos abiertos. excelente, muchas gracias. Y bueno, tenemos una pregunta que básicamente la van a responder ahora mismo con la demostración, porque nos preguntan sobre el repositorio o el directorio de fuentes de datos, cómo podemos encontrarlos, dónde se encuentran. Entonces los dejo con la demostración. Entonces, para entrar al catálogo de datos, solo necesitan ir al
a data.iadb.org. Ese es el dominio oficial donde tenemos el nuevo catálogo, que en este momento está en inglés, pero en las próximas semanas estamos ampliando los idiomas disponibles del catálogo para incluir tanto español como portugués y francés. Entonces van a tener el catálogo en 4 idiomas, los 4 idiomas oficiales del banco. Apenas ingresen al catálogo van a ver 4 elementos importantes. Primero, la lista de todos los conjuntos de datos que tenemos, un catálogo de indicadores que hemos priorizado para mostrar dentro del catálogo, otros conjuntos de datos asociados a publicaciones que el banco ha realizado, por ejemplo, working papers o notas de política, y una compilación de los diferentes portales de datos que los equipos especializados dentro del banco han generado. Iniciamos con el catálogo de datos. Si le hacen clic a este botón Datasets, les va a llevar aquí. Aquí van a ver básicamente la lista de todos los conjuntos de datos que tiene el banco. Por ejemplo, tenemos indicadores asociados a agua y saneamiento, otros indicadores asociados a macroeconomía, ¿no? Y como pueden ver, hay mucha información como ah, cuáles son los países que están incluidos dentro del conjunto de datos, cuál es el tiempo de coverage que incluye y también la fecha de publicación. Tenemos muchos indicadores, les recomiendo poder visitar y buscar información que posiblemente encuentren algo que les interese. Tenemos información, por ejemplo, DILAC, que es de conectividad, información de transparencia que el banco publica, etc. No solo eso, dentro del propio catálogo también puedes ver indicadores. Entonces, déjenme hacerle clic a esta sección de indicadores. Y aquí van a ver también una lista de los indicadores priorizados que han sido calculados por los departamentos dentro del banco. Por ejemplo, tenemos los pagos de interés fiscal, tenemos mucha información macroeconómica para diferentes años y países. Y como pueden ver, son varios indicadores. En total son 1042 indicadores. Entonces, para poder organizar mejor esta vista, también denme un segundo. También hemos creado este catálogo de indicadores. Entonces, esta es una segunda vista a la que pueden ingresar directamente haciendo clic en ese botón. En el catálogo de indicadores van a poder ver grupos de indicadores según el conjunto de datos publicado. Por ejemplo, dentro del conjunto de datos de indicadores sociales de América Latina, van a encontrar información que incluye demografía, economía, educación, género y diversidad, salud, mercado de trabajo, ingresos. Hay muchos indicadores que pueden ser utilizados y que son actualizados constantemente usando información de microdatos que vienen de los institutos de estadística de la región. También tenemos información macroeconómica, como la actividad económica, el empleo, indicadores de mercados financieros o external accounts, del dinero y banca. Por ejemplo, si le hago clic a actividad económica y empleo, me va a llevar a la lista de los indicadores que están dentro de esta sección, como la tasa de desempleo, estimadores de la actividad económica, importaciones, absorción doméstica, y todo eso junto con una descripción que especifica de qué trata el indicador. Además de eso, también tenemos una sección de portales de datos. El banco también intenta generar historias, contar historias con los datos o organizar la data en diferentes dashboards. Lo que hemos hecho es compilar todos estos recursos que el banco ha publicado en algún momento y ponerlos a disposición del público. Y, por ejemplo, aquí pueden ver diferentes recursos. Por ejemplo, Integra, que tiene información de comercio exterior y turismo. Tenemos Latin Macro Watch, que tiene información económica.
Tenemos información sobre el medio ambiente que viene de la plataforma de transparencia, información de inversiones. En total hay 24 portales y cada vez que el banco lanza una nueva iniciativa, nosotros procuramos tener esta información dentro del catálogo de datos. Para darles un ejemplo de uno de estos, por ejemplo, podríamos irnos a Social Development, a desarrollo social, y tenemos 3 portales especializados, uno de los cuales me parece muy interesante, es el de Social Data and Indicators, al que pueden ingresar, y ahí les va a cargar la página que, déjenme cambiar al español, la página de datos indicadores de América Latina y el Caribe, donde van a poder ver visualizaciones específicas que buscan contar una historia acerca de este conjunto de datos en particular. Por ejemplo, en datos generales por país van a poder ver mucha información a nivel de país una vez que cargue esta visualización. Pero ese es un ejemplo de todos los indicadores que tenemos dentro del catálogo. Ok, con Gracias, eso Brandon. hemos... Tengo 2 preguntas sobre lo que acabas de mencionar. Ok, 2 preguntas que se parecen mucho y consultan si estos indicadores o los datasets que estamos viendo son creados o calculados por el banco o si son fuentes secundarias. Y o en todo caso si son KPIs que se calculan directamente a través de un dataset. Em, sí, muchos de estos indicadores son generados por investigadores dentro del banco, pero estos indicadores provienen de fuentes secundarias. Por ejemplo, dentro de los indicadores sociales, lo que hace el equipo, la gerencia social dentro del banco es extraer la información de los institutos de estadística, por ejemplo, de las encuestas nacionales de hogares en Chile, en Perú, en Bolivia, etcétera. Luego ellos procesan esta información para armonizarla y luego la publican. Entonces es un proceso de obtención de datos de las fuentes originales, armonización y luego publicación en el catálogo de datos. También hay algunos conjuntos de datos que son encuestas específicas que el banco desarrolla. Entonces hay encuestas, por ejemplo, de salud para un país en particular o para una ciudad en particular que también están disponibles en el conjunto de datos. Genial. Y tengo otra que se refiere a si va a haber una integración o si es que hay o si es que va a haber una integración con plataformas GIS. Sí, así es. Para la fase 2 de la publicación de este catálogo, estamos integrándonos con otra herramienta que también tiene el banco, que está basada en ArcGIS. Entonces, esperamos que en el futuro, cuando las personas ingresen al datasets, también tengan la opción de poder obtener esos conjuntos de datos que pueden estar en formato shapefile o en formato GeoJSON para que sea fácilmente, digamos, accesible, pero sí, la integración está planeada. Genial. Ahí hemos respondido varias preguntas, así que los dejo avanzar mientras estamos aquí vigilando sus preguntas. Genial. Y también tenemos esta sección de datos de investigación. Aquí van a poder encontrar diferentes conjuntos de datos y la publicación asociada. Por ejemplo, este conjunto de datos de tarifas de agua y saneamiento en América Latina tiene su conjunto de datos y también su publicación asociada que está en el catálogo de datos el catálogo de publicaciones del banco. Este es un ejemplo de cómo se ve un conjunto de datos cuando le haces clic. Como pueden ver, hay mucha información
como la descripción del conjunto de datos, los tópicos o temas asociados y mucha metadata que les puede servir ah, para entender más el conjunto de datos, incluyendo los keywords, el lenguaje del conjunto de datos, qué países están incluidos. Como ven, no todos nuestros datasets son de América Latina, también hacemos comparaciones con otros países fuera de América Latina y el Caribe. Información sobre la estructura de datos para aquellos que tienen un background más estadístico, el tipo de datos, el tipo estadístico, el tipo de recolección de datos. Y también pueden ver aquí el conjunto de datos per se, que en este caso está en formato CSV. Déjenme mostrarles. Si le hacen clic a descargar o si le hacen clic al propio recurso, van a poder ver una tabla donde está la información de este conjunto de datos, junto con información metadata acerca de qué consiste cada columna para que sea más sencillo utilizarla. En este caso estoy usando Digilac como un ejemplo. Y para los que tienen un background más de programación, tenemos acceso a los APIs. Por ejemplo, este es el API para obtener la misma información, pero a través de este API que nos proporciona SICAN. Entonces, SICAN provee la forma de poder conectar esta información hacia una aplicación que estén desarrollando o hacia otro servicio que quieran proveer fácilmente. Y aquí pueden encontrar básicamente toda la información del conjunto de datos que han mostrado en un formato accesible para otras aplicaciones. De la misma manera con la información, con los datos. Aquí pueden ver información, por ejemplo, de los indicadores países-año, que consiste en la data del propio conjunto de datos, ¿no? Entonces, esta es una gran ventaja de SICAN, que provee muchas APIs que nos permiten acceder a la información rápidamente y posiblemente reutilizarla para nuevas aplicaciones. En eso hemos terminado el demo de todas las características que hemos logrado implementar puramente con SICAN y con unas customizaciones que nosotros, junto con el equipo implementador, desarrollamos. Pero en general consideramos que es una herramienta muy robusta para crear este tipo de catálogos abiertos. Ahora le dejo a mi colega Maricielo para que comente un poco sobre las recomendaciones y lecciones aprendidas. Gracias, Brandon. Ok, como parte de nuestro proceso de implementación, nos gustaría brindarles ciertas recomendaciones y lecciones aprendidas, ¿no? Por ejemplo, estas recomendaciones, la primera es escuchar a los usuarios, ha sido realmente esencial dentro de todo nuestro proceso, ¿no? Para construir soluciones útiles. Como les mencionamos, utilizamos un diseño enfocado en el ser humano, Human Centered Design, lo que nos permitió no, digamos, no implementar el catálogo de datos convencional, ¿no? Que siempre vemos, sino tal vez añadirle o mejorar ciertos features en la plataforma para que pues el usuario sea beneficiado, ¿no? O tenga una mejor experiencia. Entonces, siempre muy importante escuchar a los usuarios. Como segunda recomendación, es que el open source, a pesar que, o sea, es un portal de dato abierto, pues esto también ha necesitado una inversión, ¿no? Tanto en soporte técnico como mantenimiento. Y la otra recomendación es que la implementación es una estrategia institucional, no solamente una decisión técnica, y esto se ha reflejado en nuestro trabajo también, ya que a la par que se ha estado implementando en nuestro portal, en nuestro catálogo de datos, también hemos ido trabajando en nuestra regulación interna para los datasets. Hace un trabajo paralelo. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a las lecciones aprendidas, eh, nos hubiera gustado saber desde antes de iniciar el proyecto en realidad, por ejemplo, el primer punto que es el enfoque de la calidad de los datasets. Tenerlos listos antes de empezar el diseño o cualquier proceso de implementación, en cuanto, por ejemplo, a que ya tenerlos transformados, armonizados, ¿no? Y siempre enfocándolos o alinearlos a los estándares, en este caso como DICAT, ¿no?
El segundo es tener las APIs e integraciones ya listas para implementarlas, ¿no? Y como que todo se desarrolle también eficientemente. Y finalmente, si trabajamos con un software as a service con SICA, ¿no? También es importante tener los requerimientos muy bien definidos y detallados para que todo, por ejemplo, sobre todo en la parte de cuando es personalización o customización, tenerlo muy, muy claro, ¿no? Y bueno, eso sería siguiente. Todo, cualquier consulta, comentario, feedback es bienvenida y nos pueden escribir a opendata@yadb.org o también pueden escanear el QR. Ujú. Muchísimas Gracias. gracias al equipo. Todavía tenemos varias preguntas en cola. Em, una muy interesante se centra en preguntarles em, si tienen planeado la implementación en el uso de inteligencia artificial para el catálogo. Así que si nos pueden comentar sobre eso sería genial. Sí, así es. Ya hemos iniciado un segundo proceso para implementar un asistente basado en inteligencia artificial generativa, es decir, muy similar a Copilot o a ChatGPT, pero a diferencia del análisis de texto, estamos enfocando en que pueda contestar preguntas de la data en sí. Por ejemplo, si se le pregunta si puedes hacer un gráfico de el crecimiento del PBI del país X, Y, Z del periodo X al periodo Y, el chatbot te genera una visualización. O si quieres conocer más a fondo qué significa una variable de un conjunto de datos, o quieres información sobre la cobertura geográfica o la cobertura temporal, el chatbot va a poder contestar todo esto y va a estar embebido dentro del catálogo. Hemos realizado pruebas de concepto el año pasado, 2 pruebas de concepto con diferentes tecnologías y definitivamente es posible. En este momento estamos escalando la solución para poder implementarla entre octubre y noviembre de este año. Genial. La pregunta hacía un hincapié en si planean implementarlo como si fuera un plugin de Secan o si es un desarrollo desde cero. Muy buena pregunta. Nosotros queremos aprovechar la flexibilidad de SICAN, entonces se va a implementar como una extensión y va a estar posiblemente disponible también para uso externo, pero la idea es que la extensión permita simplemente conectarse al catálogo de datos. Definitivamente todavía hay conversaciones que tenemos que tener para evaluar cuán abierta podría ser esta solución, pero nuestra filosofía y nuestro enfoque siempre es en reutilizar el código de la mayor forma que se pueda, así que eh, yo esperaría también una solución abierta. Para complementar lo que dice Brandon, también estamos pensando dentro del flujo de publicación, este flujo que estaremos trabajando en esta siguiente fase, que hayan algunos componentes también que nos ayuden a validar la data. Entonces, todavía estamos un poco explorando cómo lo vamos a hacer, pero también queremos allí que exista un componente de AI que nos ayude a validar, no sé, la estructura de los datos, a lo mejor quitar algún dato que sea confidencial, etcétera. Y entonces eso también estaría acompañando a la herramienta en la fase de publicación. Genial. Tenemos aquí a un implementador de CAN en Paraguay que hizo la pregunta que están dudando entre si usar Decan o Secan. Alguien, no sé, en algún momento mencionaron que habían hecho un análisis sobre esto y tal vez si pueden mencionar alguna diferencia significativa entre estas dos, sería interesante. Ah, sí, claro. Hicimos un análisis comparativo entre varias plataformas líderes en el mercado y un tema importante para nosotros
que también lo mencionaron mis colegas, era la necesidad de tener un servicio SaaS, un Software as a Service, porque creíamos en la necesidad de poder dejarles a los expertos el desarrollo del software per se y al equipo del banco enfocarse en mejorar la calidad de los conjuntos de datos per se. Y uno de estos proveedores de software as a service, um, digamos, había más soporte para CICAN que DICAN. Pero esto depende mucho en realidad del tipo de implementación y el tipo de organización. Definitivamente veo algunos beneficios de usar Beacon, por ejemplo, si la infraestructura ya está en Drupal, si ya se tiene algo implementado ahí, entonces yo recomendaría usar Beacon porque la conexión es más sencilla. O también si se desea tenerlo in-house, la configuración es otra vez más sencilla por el hecho de que está basado en Drupal en comparación con Sican. Pero creo que no hay una respuesta de blanco y negro para esto, depende mucho de las características de la organización. Y sí, quizá me quieren complementar. Sí, o sea, nosotros, como dice Brando, nosotros realizamos un análisis bien detallado sobre las características de cada una de las plataformas. Y es cierto que DICAN también se puede extender como SICAN, hay muchas cosas que funcionan de manera similar, pero el tema también del lenguaje en que está implementado, o sea, nos pareció que también nos gustaba continuar con SICAM justamente porque es más robusto, o sea, que ofrece también una comunidad más amplia. Y por ahí fue que también nos animamos a intentar SICAM, pero estábamos entre las dos opciones también. Genial. Tengo otra pregunta de seguimiento de una anterior sobre la integración con una herramienta GIS y la pregunta iba más enfocada a si van a existir visualizaciones dentro de la plataforma que consuman información de otros productos, pero que sean visualizaciones de mapas, ¿no? Como con información de geolocalización. Claro. Aquí había una visión más institucional. Dentro del banco tenemos el catálogo de datos abiertos y SICAN, que definitivamente tiene extensiones para poder agregarle la funcionalidad de visualizar mapas o visualizar otra información geoespacial. Pero también hay otras plataformas que salen al mismo tiempo que la nuestra, y que están más enfocadas en la visualización. Entonces, en este caso, nuestra propuesta ha sido enlazarnos con esas herramientas que ya están en producción y que ya han sido lanzadas para asegurarnos de que no estamos duplicando funcionalidades entre diferentes herramientas del banco, pero una vez que la integración esté hecha va a ser como muy seamless. Imaginen simplemente apretar un botón que les va a llevar a esta nueva herramienta donde van a tener los controles necesarios para poder visualizar mapas, para poder visualizar información geoespacial a diferentes niveles de detalle. Um, entonces, esa es la forma en la que estamos pensando la implementación, pero definitivamente SICAN tiene la posibilidad de ofrecer estas herramientas in-house, estas herramientas de visualización geoespacial in-house. Genial. Y también tenemos muchas preguntas que hacen preguntas puntuales sobre tipo de información sectorial que se encuentra en el catálogo. Entonces, tal vez no podemos abordar una por una porque sería revisar dataset por dataset, pero si existe un canal de comunicación, tal vez un correo o el correo que nos están compartiendo en este momento para que se hagan preguntas. Por ejemplo, tengo una sobre si existe información sobre deporte como actividad económica, como agente de desarrollo humano, también de infraestructura, de pavimento. em, ¿A cuál sería el canal al que tienen acceso los participantes? Ujú.
Sí, yo sugiero a todos que puedan escanear este código QR. Les va a llevar a la página de datos y puedan buscar los indicadores que les interesan. Definitivamente hay muchos indicadores y de deporte he visto al menos un indicador en el conjunto de datos de social. Así que sugiero revisarlos. Si hay más consultas o sugerencias que podamos mejorar en el portal, siempre son bienvenidas y nos pueden contactar a opendata.iadb.org. El tiempo de respuesta no es muy alto, así que esperen una respuesta rápida. También pensamos lanzar una nueva edición de nuestra encuesta de datos abiertos, edición 2025. Entonces, también las personas son bienvenidas a dar sus opiniones acerca de a dónde debe moverse el movimiento de datos abiertos en América Latina y cómo deberíamos mejorar esto desde el catálogo del banco. Y Genial. otra cosita que queríamos, que sería bueno comentar, es que con el lanzamiento de este nuevo portal y nosotros con la organización interna dentro del BID, para la publicación de datos, estamos promoviendo a que más sectores, más oficinas de países, más unidades dentro del banco puedan publicar sus datos, sus conjuntos de datos. Entonces, esperen próximamente que van a haber más conjuntos de datos disponibles para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso tomará un tiempo, ¿no? Pero yo creo que pronto tendremos nuevos conjuntos de datos. Muchas gracias. Y tenemos preguntas, muchas sobre los tipos de datos, ya saben dónde preguntar. La persona que preguntó sobre el dataset de deporte es porque está cursando una maestría, nos comenta, y por eso que necesita acceder a este tipo de información. Entonces está genial. Y como comentario también nos han escrito a las preguntas sobre que se está haciendo esta nueva versión del portal de datos abiertos de Paraguay. Entonces ya los vamos a poner en contacto primero con el equipo de SECAN de la Open Knowledge Foundation, así que de por sí la visibilidad de este taller ha sido muy importante para hacer esas conexiones. Y una pregunta, creo más de mi lado, es sobre los skills del equipo, si nos pueden comentar sobre cómo se ha armado el equipo a lo largo de la implementación, si han visto la necesidad de un skill en específico, como para poder hablar de esto, para que un equipo que también quiere implementar SECAN tenga en mente de qué tipo de skills en un equipo necesitaría. Sobre esto, bueno, es importante que dentro de nuestro equipo de datos abiertos no teníamos todas las especialidades necesarias, ¿no? Por eso es que tuvimos que contar con equipos externos. Entonces, dentro de nuestro equipo de datos abiertos, sí tenemos ingenieros de datos, tenemos científicos de datos, tenemos taxonomistas, tenemos un líder técnico, un líder funcional, el líder del proyecto como tal, este, pero también, y el project manager, ¿no? Pero por otro lado, necesitábamos personas que nos apoyaran con toda la parte del diseño. Y ahí ya necesitábamos, bueno, teníamos a Maricielo que es experta en UX, pero necesitábamos a alguien más que nos ayudara como a conceptualizar todas las ideas que queríamos implementar, las funcionalidades, definir los servicios. Entonces, por eso contamos con esta empresa que nos ayudó con el diseño. Y por otro lado, estas otras habilidades en cuanto a la estandarización de la metadata. Necesitábamos a alguien experto en DCAT y que nos ayudara a crear DCAT IDB para toda nuestra metadata. Entonces, sí que hay ciertos, por ejemplo, para la implementación de un portal de datos abiertos, sí es importante saber bastante de metadata, porque una vez que tú puedes subir los conjuntos de datos, etcétera, pero organizarlos y que sean fácilmente encontrables, necesitas que la metadata estés bien. Y para eso, entonces nos apoyamos en expertos en metadata y por otro lado, en expertos en SEO, que nos va a ayudar a que sea encontrable a partir de los motores de búsqueda. Y bueno, y ya los equipos convencionales de IT para todo el tema de integraciones, seguridad, arquitectura, redes, el equipo web, también tenemos un equipo de comunicación. Entonces fue un trabajo
que nos tocó coordinar con distintos equipos, pero que al final sí es posible, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya podemos ir cerrando la sesión. Em, Veo varias preguntas sobre si van a tener acceso a la grabación de este webinar. Siempre publicamos los webinars en el playlist de YouTube. No se olviden de sumarse a la red Code for Dev. Hacia el inicio de la sesión, Luis compartió el URL para que se puedan sumar. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a todos nuestros ponentes por compartir su experiencia y conocimiento sobre SECAN. No sé si tienen algún otro comentario, idea. Em, entonces, si no tienen ningún otro comentario, podemos ir cerrando el día de hoy. Sí, Em, quizá podemos comentar que este proceso y otra vez el software open source ha sido muy útil para nosotros. Provee muchas facilidades en el hecho de que la comunidad nos ayuda a siempre mejorar el software. Y nosotros también de nuestro lado a través del proyecto, hemos colaborado con DICA, con SICAN. Muchos de los elementos que hemos desarrollado ahora se encuentran disponibles en la versión oficial de SICAN, en los pull requests en GitHub. Así que sí, yo considero que el software open source es la manera de poder implementar este tipo de soluciones. Y bueno, gracias otra vez por invitarnos. Ha sido súper útil escuchar de las preguntas y ideas que tiene la comunidad. Igual vamos a seguir en contacto. Hoy tuvimos una gran participación y el tiempo se pasó volando, entonces en los próximos días les vamos a enviar la grabación de este evento. En el chat hemos compartido el enlace al formulario de satisfacción. Les agradeceríamos muchísimo si pueden completarlo, ya que esta retroalimentación nos ayuda mucho a mejorar nuestros futuros eventos. Les invitamos a registrarse una vez más a la red Code for Dev para mantenerse informados sobre herramientas y eventos de código abierto en la región. Em, Les estará llegando un correo, un mail a todas las personas que se sumaron al webinar de hoy, que se inscribieron al webinar, con la información tanto del video como de este formulario. Y si quieren mantener contacto más directo con el equipo o con nosotros, también pueden dejar su información en este formulario. Gracias nuevamente por su participación y nos vemos en un próximo evento. Muchísimas gracias.